Y yo trago el tema de hoy, un mensaje que se intitula Palabras que determinan destinos. Amén. Palabras que determinan destinos. Y sabemos que todos nosotros queremos tener un destino con Dios. Queremos que Dios abra puerta donde nadie va a cerrar y que Dios nos muestre el camino, nos muestre el propósito y lo que Él tiene para tu vida. La gran pregunta de la mayoría de las personas es: ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Para qué he venido? ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? ¿Cuál es el llamado de Dios para mi vida? Esa es la gran inquietud de mucha gente. Pero yo quiero decirte que la palabra revela el propósito, el llamado y el destino de cada uno de nosotros. Amén. Y la palabra 1 Pedro 3:10 dice así la palabra: en efecto, el que quiere amar la vida. Aquí la primera cosa que él pregunta es el que quiere. ¿Cuántos aquí quieren? Gloria a Dios. Entonces aquí ya entraste en la primera fase de la palabra. El que quiere amar la vida y gozar días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños. Entonces, amar a vida significa vivir el amor de Dios, el amor ágape en nuestras vidas y poder tener días felices, días bendecidos, porque cuando tú tienes el amor de Dios en tu vida, cuando este amor hace parte de tu rutina, de tu alrededor, de tu familia, tu vida va a ser muy bendecida. Amén. Ahora, nosotros sabemos que Jesús tuvo un ministerio poderoso, un ministerio que cambió toda la historia de la humanidad, y Él escogió 12 hombres para que caminaran con Él. E quando Jesus começa seu ministério, ele começa de uma forma poderosa, abrumadora, milagros, prodígios, muitas coisas passavam. Dizem no Evangelho de Juan que não puderam escrever todo, porque se tuvieran que escrever todo, não haveria livros para publicar de tantas coisas que Jesus hacía em esses 3 anos. Agora, maravilhas, enseñanças poderosas. Deus mostrava a palavra a través de parábolas, donde Ele despertava em el coração de la gente el desejo de entender lo que Deus queria, para que aqueles que tuvieran hambre e sed pudieran recibir. Hicieron que uma gran multitud siguieran a Jesús. E esta gran multitud lo seguia. Donde Jesús andava, havia uma multitud atrás de Ele. Agora, por lo tanto, devemos entender que verdadeiras relações traem consigo a necessidade de posicionamento, de definição. Toda relação há que posicionar-se e há que dizer: eu estou contigo e contigo estou e não regresso, sigo adelante. Sea na relação com Deus em primeiro, em nosso matrimônio, em nas relações onde Deus põe pessoas na igreja, temos que ter um posicionamento e ser fieles a esta relação. Amém? Agora, sabemos que muitos poderiam dizer que já haviam decidido a seguir ao Senhor, porque a multitud estava aí. Pero a verdadeira pergunta que hago a você hoje ellos estaban siguiendo al Señor Jesús o las señales que Él hacía. Esta es mi pregunta. Ellos estaban siguiendo a Él o simplesmente querían ver las señales y Él vino para transformar las vidas. Y Él vino no solo para multiplicar panes y peces o convertir agua en vino. Ele vino para algo muito maior, muito mais poderoso. Ele vino denunciar todos os males que sofre a humanidade hoje. Guerras, divórcios, hijos matando padres, padres matando hijos, tanta calamidade, maldade, tantas coisas. E ele vino a denunciar. Pero as pessoas estavam seguindo o quê? Las señales.
Y es por causa del distanciamiento de Dios, de la independencia del hombre, que Dios quería que el hombre buscara a Él no solamente para ver las señales, los poder, pero que tuvieran deseo de realmente cambiar su corazón, arrepentirse y cambiar totalmente de vida. Y fue esta independencia que la humanidad decidió gobernar su propia vida. La humanidad decidió gobernar su propia vida. Desde el Edén, el hombre decidió, dijo, Señor, yo quiero tener control de mi vida y quiero gobernar mi propia vida. Y hoy llegamos donde llegamos. Tú mira afuera y tú ves el resultado de la independencia del hombre. Y Él vino a traer, iglesia, el gobierno de Dios, el reino de Dios. Y la verdad absoluta que donde este reino entra, este gobierno entra, la luz entra, las tinieblas tienen que salir. Donde entra el gobierno de Dios, donde entra la palabra de Dios, lo que hay contrario a la voluntad de Dios, hay que salir. Puede ser depresión, puede ser enfermedad física, puede ser lo que sea. Cuando la luz entra, las tinieblas tienen que salir. Es así. Dice la Biblia que un espíritu maligno no puede habitar donde está el Espíritu Santo. Dos espíritus no pueden habitar la misma casa. Por eso que Jesús dijo que cuando el Espíritu Santo entra, todo va a transformar, todo va a cambiar en nuestra vida. Y si hay algo malo, se va a poner en orden y va a salir en nombre de Jesús. Y yo quiero declarar que va a haber libertación. Personas que están con enfermedades emocionales, enfermedades físicas, yo declaro libertación en nombre de Jesús. Ahora, gloria a Dios, cuando Jesús, Él da la gran comisión, Él dijo, toda autoridad me ha sido dada. Ide y hacer discípulos. Jesús dijo, toda autoridad me ha sido dada. Autoridad uno no busca, uno no coge, uno no toma, autoridad sí recibe. Y de la misma manera que Jesús recibió esa autoridad, Él dice, ahora esta autoridad que yo recibí, yo la doy a ustedes. Ide. Cuando Él dice, ide y hagan discípulos, Él está diciendo, esta autoridad también ahora está sobre tu vida. Amén. ¿Cuántos quieren recibir esa autoridad? Y esa autoridad está disponible para nosotros. Esa autoridad, este poder está sobre la iglesia para poder hacer la diferencia, para poder cambiar situaciones, para poder orar, reprender demonios y ellos salen para curar, sanar enfermos. Eso es lo que esta autoridad nos ha dado. Y principalmente para entrar con la luz para que las tinieblas puedan salir. Amén. Y cuando Jesús da esta gran comisión, Él dijo, esta autoridad me ha sido dada, vayan, hagan discípulos. ¿Sabe qué había pasado? Jesús había muerto y había resucitado. Entonces eso nos enseña que el mismo poder que resucitó Jesús está sobre su vida. Ahora te pregunto y hago una expresión. ¿Tú sabías que hay gente en las iglesias que no se importan si la gente se está convirtiendo, si estamos ganando familias, si estamos multiplicando los grupos, si están haciendo discípulos? No. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Que mucha gente que no se importa si la gente se está convirtiendo, es porque las únicas personas que podrán hacer discípulos y multiplicar el reino de Dios para avanzar son personas que murieron y resucitaron. Y ahora esta vida de resurrección que han recibido del Señor, ahora las pueden impartir, pueden multiplicar y pueden avanzar en el reino de Dios. Es la manera que uno puede recibir, es cuando recibe la muerte a través del bautismo y la resurrección en Cristo Jesús. Amén. Eso es lo que va a hacer la diferencia. Miren en Juan 12:24 lo que dice. Dice así la palabra. Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y ¿qué? Muere, se queda solo,
pero si muere, produce mucho fruto. Amén. Entonces aquí Jesús está diciendo, mira, la única manera que el pastor, que los líderes, pastores y todas las personas que van a la iglesia puedan multiplicar, puedan avanzar en el reino y no se quedar solo, es que muriendo. Ahora, pastor, yo tengo que morir. Solamente los que han experimentado muerte pueden manifestar la unción poderosa en la tierra. ¿Cómo, pastor? ¿Qué es esto? ¿De tengo que morir? ¿De qué manera? Romanos nos explica que muerte es esta. ¿Quiere recibir? Amén. Romanos 6:11 dice así: de la misma manera también ustedes considérense que muertos. ¿Para qué? Al pecado. Pero vivos para qué? Para Dios en Cristo Jesús. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Eso es la muerte de mi yo. Es la muerte del viejo hombre. Por eso que es tan importante el bautismo. Tenemos bautismo ¿cuándo, Mauricio? ¿Ah? El próximo domingo. Gloria a Dios, amén. Vamos a tener bautismo. Entonces, si todavía tú no has experimentado el bautismo, es la oportunidad. De su nombre al pastor Mauricio. ¿Por qué? Porque el bautismo representa el sepultamento del viejo hombre en las aguas. Nosotros somos sepultados con Cristo. La agua representa el Espíritu Santo, representa a Cristo. Somos ahora sepultados y cuando salimos de esa agua, salimos en Cristo, nuevas criaturas, aleluya. Es un hecho público, es un hecho que tú declaras tu fe públicamente delante de ángeles, principados, que ahora tú no vas a vivir más para ti mismo, mas vas a vivir para Cristo, amén. Entonces podemos decir, y diga conmigo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, amén. Aleluya, eso es lo que importa. Cristo vive en mí. Ahora, multiplicar, discipular, hacer discípulos, todo lo que el reino nos pide, nunca ha sido una actividad o un programa. Yo digo sí, siempre a los pastores, para que enseñe bien a la gente que eso no es un programa, una actividad, ni un método, ni un libro. Porque tú sabes que a Biblia es un libro. Amén. ¿Cuánto sabe? Pero para que tú puedas conocer la palabra, recibir revelación, tú tienes que conocer el autor del libro. ¿Quién es el autor del libro? Dios, el Espíritu Santo. Y para que yo pueda recibir, para que yo pueda entender, yo tengo que conocer el autor, yo tengo que tener una relación con Dios para poder recibir la palabra y no desviarme. No sé si tú sabes, gran parte de las sectas fue porque la gente se equivocó. Empezaron a leer la palabra, sacaron un versículo fuera del contexto, crearon un enredo tan grande que se perdieron, se confundieron. ¿Por qué? Porque no tenían una relación con el Espíritu Santo. Y la Biblia, si tú la lees como un libro y tú no pides para que el Espíritu Santo te revele, tú te vas a enredar. Porque el propio diablo trató de usar la Biblia para que convencer a Jesús que se suicidara. Él dijo, salta de aquí, porque en la Biblia está escrito, a tus ángeles dará órdenes para que te guarden.
Pero Jesús dijo, también está escrito, no tentarás a tu Dios. Amén. Entonces el propio diablo trata de usar la Biblia para engañarte. Nosotros necesitamos estar atentos, leer la Biblia, porque mucho lo que hay hoy, mucha religiosidad, mucha confusión en medio del pueblo, es porque la gente se está entrando en cosas que no se debe. Porque la Biblia es poderosa, pero yo necesito tener revelación, porque dice que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Amén. ¿Cuántos quieren ser vivificados por el Espíritu? ¿Cuántos quieren recibir revelación de Dios? Y eso es lo que importa. Entonces, ora conmigo, si ponga a mano en su corazón y declare: Señor Jesús, yo quiero conocerte verdaderamente, como tú es, revelado en tu palabra. No permita que me confundas. Ayúdame a recibir la verdadera palabra viva, para que sea vida en mi vida. En nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios, amén. ¿Cuántos quieren multiplicar el evangelio del reino? ¿Cuántos quieren entender el gobierno de Dios? Entonces quiero hacer más una declaración. Declare conmigo así: yo declaro, yo renuncio a ser un cristiano estéril. Declaro que daré fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Amén. Puede dar un aplauso al Señor. Ahora dile ahí a la persona que está a su lado: tú vas a dar mucho fruto. Tú ya estás dando fruto. Ahora mira, algunas personas van a dar a 30, otros van a dar a 60 y otros van a dar a 100. Si uno está dando a 100 y tú estás dando a 100, no te importa, sigue dando fruto. Es lo mismo, porque Dios va a dar de acuerdo con la capacidad. De la misma manera los talentos, a uno de 1, otro de 2, otro de 5. Y cada uno hizo lo que estaba supuesto. Solamente el que recibió uno que se enredó, se engañó por miedo y perdió todo. Pero aquí nadie va a perder los talentos. Aquí se va a multiplicar los talentos. Esta es una iglesia que va a avanzar. Ministerio Vida con Vida va a crecer y tú vas a avanzar en nombre de Jesús. Ahora, la multitud seguía a Jesús. ¿Verdad, Pastor Mauricio? Había una multitud, mucha gente. Y ahora Jesús decide separar los fans de los discípulos. Así que más fans, se dice eso, que son los fans que están ahí. Enquanto hay pan, enquanto hay peces, milagros, estoy ahí, qué lindo, qué maravilloso. Él decide ahora separar. Dice: ahora voy a hacer una separación. Yo quiero ver quién está conmigo de verdad. Y entonces él profundiza el mensaje y pasa a enseñar el precio. Empieza a hablar sobre el precio que hay que pagar para tener y hacer discípulos. Amén. ¿Cuántos quieren pagar el precio? Entonces escucha bien esta parte. Amén. Ponga atención. En Mateo 5:37 dice así: cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. Cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa de más proviene ¿de quién? Del diablo, que el padre de la mentira. Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quien los persiguen. En Lucas 14:33 dice así: de la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Y ahí él ahora profundiza mucho más. En Juan 6:51 dice: yo soy el pan
vivo, que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne que daré para que el mundo viva. Ahora viene el problema. Él decía, yo tengo que ser todo en tu vida. Yo tengo que ser el alimento para tu vida. Yo tengo que estar en el primer lugar en tu vida. Yo tengo que ser todo que tú necesitas para que tú puedas recibir lo que tengo. Yo tengo que ser todo. Yo no voy a dividir nadie con nadie. Yo te quiero completamente entero. Yo quiero a ti. Entonces allí, mira lo que pasó. Ahora en 60, a escucharlo muchos de sus discípulos, la multitud, exclamaron, esta enseñanza es muy difícil. ¿Quién puede aceptarla? Y ahora hay problema. Desde entonces, muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Y ahí muchos de sus discípulos, la multitud ahora separó los fans de los discípulos. Y ellos miran y dice, como dice el otro día que yo enseñé, el pasito de Michael Jackson, marcha atrás, desaparecieron. ¿Por qué? Porque no querían pagar el precio. No querían poner su vida, no querían dar todo, querían apenas seguir a Jesús para ver lo que va a sobrar, lo que me va a hacer, cuál va a ser la bendición que voy a recibir. No quisieron pagar el precio. Mira a la persona que está a su lado ahí. Dice así, por favor, no me va a dar pasito de Michael Jackson aquí en la iglesia. No me va a dar marcha atrás aquí, porque el reino hay que avanzar. Y Pablo dijo, yo sigo mirando el blanco, sigo mirando el árbol, y yo sigo adelante, no me regreso atrás, yo sigo batallando el buen combate de la fe. Pablo dijo, ya hay que seguir luchando, hay que seguir adelante, no vuelva atrás, siga adelante. Hay problemas, sí, sigo adelante. Hay bendición, sigo adelante, mirando al blanco, que es el árbol, que es Jesucristo. Amén. Y él dijo, nuestra vida no debemos andar por vista, debemos andar por fe. Significa, cuando él dice vista, significa los ojos naturales, pero está diciendo, vamos a caminar con los ojos espirituales. Es eso que Dios quiere. Mire con los ojos espirituales, que tú no vas a regresar. Pero si tú miras con los ojos naturales, cuando tú miras con los ojos naturales, tú vas a tener conflictos, vas a tener dúvidas, va a tener confusión y va a tener deseo de regresar. Pero yo declaro que nadie va a regresar en nombre de Jesús. Tú vas a avanzar en nombre de Jesús. Ahora esta multitud mostró y estaba mostrando el tipo de carácter que tenía. Y lamentablemente, hoy, en el mundo evangélico, en el mundo cristiano, se predica un evangelio de necesidad. Um evangelho light. Sabe o que é um evangelho light? Suave. Vengo porque tengo una necesidad. Vengo porque estoy en crisis en mi matrimonio. Vengo porque tengo una enfermedad. Vengo porque necesito un trabajo. Vengo porque algo necesito. Y ahí vienen a la iglesia, reciben la bendición, oran, y cuando reciben la bendición, que hace pasito de Michael Jackson y me fue hasta que venga una otra crisis. Y yo pienso que algunas personas, la única manera que ellas puedan permanecer fieles es cuando están en crisis. Y es triste porque no debería ser así. No debería, porque tú estás diciendo, Señor, ¿sabes una cosa? Yo voy a ser fiel solamente cuando estoy en crisis. Si yo recibo la bendición, yo me aparto, me voy de nuevo a hacer mis cosas viejas,
Pero quando estou em crise, eu te vou servir. Sabe o que vai passar contigo? Não te quero dizer, pero tu vai passar muita crise. Porque Deus te ama, Deus é um Deus apaixonado, Deus é um Deus que nunca te vai desistir de ti. Então Ele te trata, Ele te processa e diz, como o hijo pródigo, como nosso irmão Giovanni predicou, estava allá em lo pior. E quando ele mirou, disse, Padre, já não posso estar em essa situação. E não podemos, e não devemos ser hijos pródigos. Temos que ser hijos fieles ao reino de Deus, a la casa de Deus, a la cobertura que Deus te ha dado, al ministério que Deus te ha dado, para seguir adelante em nome de Jesus. Amém? Agora, sabe que nós necessitamos como igreja? Nossa preocupação, nosso anseio, deveria ser que a gente pueda convertir-se a Deus e não ir ao inferno. Que a gente pueda recibir a palavra e pueda salvar-se. ¿Sabe por quê, igreja? Hoje existe uma abertura para escuchar mensagens que não sejam de confrontação. Mensagens onde a enseñanza seja secular e não necessariamente bíblica. Donde muitos textos bíblicos se usam fora do contexto. E muitas coisas para tratar de não confrontar a gente. Não diga isso, porque senão se vai assustar. Não diga isso, que senão se vai poner e não vai volver. E a verdade, hermanos, nós não podemos calhar, nós temos que dizer a verdade, porque a Bíblia diz que nós vamos ser cobrados por la sangre daqueles que vêm e nós não hablamos a verdade, para tratar de que se sintam bem, se sintam confortáveis. E esse não é o objetivo do Evangelho do Reino. Jesus não saiu, mira, quando a multitud se foi, Jesus não saiu correndo atrás, disse, mira, vem cá, déjame explicarte melhor, déjame explicarte, não é bem assim. Não, Jesus não hizo nada. Jesus quedou aí mirando, ok, bye. E aí, ele mira, e sabe quem estavam aí? Os 12, mirando assustado, disse que se acabou nossa igreja. A igreja se foi, Giovanni. Imagina eu predicando aí, a gente se empieza a levantar, quedam aqui, vocês que estão aqui na primeira fila, e diga, pastor, o que tu hiciste? Jesus também mirou e disse aí os 12. E aí Jesus lhe perguntou, mirou a eles e disse, mira o que Jesus lhe pergunta, em Juan 6, 67. Também vocês querem marchar-se? Significa, querem aproveitar a unção de irse e querem aproveitar também irse? Isso foi o que ele perguntou. Agora mira a resposta de Pedro. Pedro aí assustado, mirando nada mais. Jesus lhe faz essa pergunta e ele mira e diz, Senhor, contestou Simão Pedro, ¿a quem iremos? Tu tienes palavras de vida eterna. ¿A quién iremos? Solamente tú, Jesús, tienes palabra de vida eterna. E aí, irmão, lo que hizo que ellos se quedaran foi a palavra. A palavra é a clave para cambiar tu vida. Todo que nós necessitamos é uma. Silêncio. Todo que nós necessitamos é uma. Todo que tu necessitas é uma. Está muito desanimado. Eu vou dizer, todo que tu necessitas é uma. De novo, todo que tu necessitas é uma. Glória a Deus, despierta igreja. Todo que nós necessitamos é uma palavra. Agora toca e dile a pessoa que está a seu lado, todo que tu necessitas é uma palavra. É uma palavra de Deus. A palavra cambia. Ele disse, solamente tu, Jesus, tienes palavra de vida eterna, para onde iremos. Porque a palavra diz que o cielo e a terra vão passar, pero a palavra de Deus permanecerá eternamente. ¿Sabe por que a palavra vai permanecer? ¿Sabe por quê? Vai passar todo. Porque em Apocalipse diz que essa terra, este universo que le conhecemos, vai ser queimado.
va a desaparecer en fuego. Pero también dice que Dios va a hacer nuevos cielos y nueva tierra. ¿Y sabe cómo va a ser eso? Deus vai criar. Esto será criado através de la palavra. Diga, la palavra. De la mesma maneira, se tu vas a Gênesis, como Deus criou a terra, como Deus criou os céus, através de la palavra. De la mesma maneira, Deus vai criar novos céus e nova terra. Isso será criado através da palavra. Lo que se construye passa, pero lo que construye não passa. Deus é eterno. Amém? Dile assim: Deus é eterno. Aleluia. Agora a pergunta do apóstolo Pedro: ¿a quem iremos? Nos lleva a questionarnos de quem venimos. ¿Para onde iremos? Pero temos que chequear de quem venimos. Para saber, temos que chequear. Amém? Mira de onde eu venido e tu has venido. ¿Quieres saber? Em Efésios 2:2, em los cuales andaban conforme a los poderes deste mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el Espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia. Es de ahí que nosotros venimos, de las tinieblas. Pero yo soy una persona buena. No importa. El pecado nos hizo separación, nos alejó de Dios. Y por estar alejados de Dios, quien gobernaba nuestra vida y quien gobierna hoy la mayoría de las personas que están en el mundo es el poder de las tinieblas. Por eso que dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, mas contra principados, contra potestades, contra gobernadores de ese mundo tenebroso de las tinieblas. Es allí donde es la lucha que nosotros vamos a enfrentar. Pero yo quiero decirte que Jesús vino para traer vida y traer liberación. Y ahora Él nos rescató. Y fue la independencia de Dios y del gobierno de Dios que trajo el pecado y todas sus consecuencias que nosotros vemos hoy. Tanta destrucción. Es de ahí, porque el príncipe de este mundo, el maligno, gobierna gran parte de los gobernantes, gran parte de las personas que están sobre esa influencia. Pero yo quiero decirte que Dios nos rescató y hay un rescate para tu vida. Amén. En Colosenses 1:13 dice: y Él nos libró del dominio de la oscuridad. Dile así: yo estoy libre de ese dominio. Yo estoy libre de ese dominio. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Dale así: gracias, Jesús, por ese rescate. Gracias, Padre, por ese rescate que nos libró del dominio de las tinieblas para su maravillosa luz. Aleluya. Puede dar un aplauso al Señor. Y así que nosotros vamos a vivir. Amén. Y yo quiero entrar en la conclusión para traerte algo práctico. Y hace ya como en esos últimos 2 meses, unas 3 veces, yo he traído este versículo que voy a leer ahora para ti. ¿Por qué? Porque para mí este versículo es uno de los versículos más importantes en la Biblia para que tú puedas crecer y avanzar en el reino. Para que puedas tener éxito. Para que tú puedas avanzar de verdad y recibir todo que Dios tiene para tu vida. Es uno de los mis versículos favoritos que yo siempre oro todos los días en mi devocional. Para que tú puedas tener éxito. Yo voy a leer y después tú vas a leer junto conmigo. Jesús nos enseña y nos da una clave poderosa, un código poderoso para tener éxito. En Juan 6:38 dice así la palabra: porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino de aquel que me envió. Amén. Todas las crisis, todos los problemas, todas las enfermedades emocionales, todas las situaciones de conflicto en las relaciones,
Todas las crisis deben porque estamos haciendo nuestra propia voluntad. Es allí donde está la raíz del problema. El reino de Dios no se trata de ti y sí de la voluntad de Dios, lo que Dios quiere hacer en tu vida. Yo voy a repetir para que tú entiendas. El reino de Dios no se trata de ti. Es sí de hacer la voluntad de Dios y lo que Dios quiere hacer a través de tu vida. Pero para que esto pueda pasar, yo tengo que hacer la voluntad de quién. Y mi voluntad va para dónde? Diga así, para la cruz. Es allí. Allí, por eso que ele dije, corra tu cruz todos os dias e aí está mi voluntad. Porque se eu trato, eu vou tratar de hacer mi voluntad. Es bueno, le gusta hacer, el cuerpo le gusta, a la gente le gusta hacer su voluntad. Pero cuando hacemos la voluntad de Dios, todo cambia, todo transforma y todo va a ser de acuerdo con la voluntad de Dios. Amén. Y sabe, iglesia, hay dos clases de personas en la iglesia. ¿Cómo así, pastor? Sí, los que vienen a analizar, que vienen aquí para ver qué pasa. Vou escuchar se a prédica está buena, se não me ha confrontado muito, como estão as pessoas se han arrependido para que mi esposo ou minha esposa se convierta e que cambie, e vienen com esta actitud. Pero há alguns que vienen com um espejo, que miram e dizem, Senhor, por favor, Senhor, muéstrame. Até uma canção que vamos cantar hoje, que dice así, examina-me, Senhor, tú me conoces, quebranta mi corazón, transforma-me conforme a tu palabra y llena-me hasta que en mí se vea solo a ti y así usa-me, Senhor. Amém? Quantos querem ser usados por el Senhor? Então temos que entender que eu tenho que dizer, Senhor, examina-me. Como el Salmo 139, sona-me, Senhor, examina-me. Vê se há algum caminho mal em mim e muéstrame quem sou e para onde vou. Quantos querem saber isso? Deus tem um destino, Deus tem um propósito, Deus tem um chamado. Pero para que esto pase, eu tenho que estar declarando la palabra de Dios. Y quiero concluir con 3 claves para que tú puedas ir a su casa hoy con algo. La primera, cuando nosotros enfrentamos circunstancias difíciles. ¿Sabe qué pasa cuando muchos enfrentan situaciones difíciles? Empiezan a murmurar, empiezan a dejar, empiezan a tirar la Biblia, empiezan a culpar. ¿Por qué? Porque não sabem que essas situações difíceis não é para derrotar-te, não é para acabar com tu vida, mas é para levantar-te, para mostrar as áreas que necessitas cambiar, para fortalecer tu fé. Porque quantos aqui oram para receber mais fé? Glória a Deus. Então prepárate, porque Deus te vai provar. Deus te vai dar mais fé, pero vai colocar circunstâncias onde tu vas orar e dizer, Senhor, muéstrame. E aí onde tu vas exercitar tu fé. Porque como tu vas ter fé se está tudo bem, se está echando fresco, sentadito aí em tu silla, mirando televisão, não vai passar nada. Pero quando vienen as situações, é por isso que temos que entender que não bote a Bíblia, não culpe a Deus. Siga adelante, porque Romanos 8:38 diz, pues estoy convencido que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá o qué? Apartarnos. Vamos juntos. ¿Podrá qué? Apartarnos del amor de Dios que ha manifestado en Cristo Jesús. Aleluya, Él te ama. Dile a la persona que está sola, nada te podrá separar del amor de Dios. Nada, 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 nada. Y es así. Esa es la primera clave. Que tú puedas salir de aquí hoy entendiendo que el amor de Dios está contigo en toda situación. Nunca te va a dejar, nunca te va a desamparar. Él te ama. Amén.
Entienda isso. A segunda clave é quando nós enfrentamos luta em nosso matrimônio. E aí começamos a declarar palavras de morte. Não dá mais. Há incompatibilidade de gênio, de personalidade, tu és diferente, quero divórcio, e começamos a declarar palavras de derrota, pero a palavra de Deus diz que devemos declarar palavras de vida. Homens, recibam. Colossenses 3:19, esposos, amem a suas esposas e não sejam duros com elas, amém? E sabe o que passa, irmão? Quando se ama de verdade, ser fiel não é difícil, ser fiel não é pesado, é alegria. Quando tu amas de verdade, ser fiel é o melhor que há, é uma alegria. Pero quando tu buscas um sentimento, ser fiel vai ser pesado, vai ser difícil. Por isso que Deus diga, amém, el amor ágape, porque de aí te vai levar a um outro nível de intimidade com tua esposa, em nome de Jesus. E por último, posicionamento em relação à igreja. A igreja, a palavra de morte, a igreja é um lugar. Vas à igreja, tenha cuidado de não convertir-te em um fanático. Cuidado, não entre todo, aguenta-te. Isso é palavra de morte, porque nós sabemos que palavra de vida, somos igreja, somos templo do Espírito Santo de Deus. Tu és igreja, dile a pessoa que está a seu lado, tu eres igreja. Em nome de Jesus. E princípio de autoridade. Palavras de morte. Não te submeta a nadie. Nem a nada. Isso é o que se ensina em las universidades e nas escolas. Te estão programando a mente de nossos filhos para não submeter-se a nada nem a nadie. Haz lo que quiera. Você é dueño de seu nariz, de seu destino. E muita gente tem um coração bueno, pero uma mentalidade equivocada. Tem problema com a autoridade. ¿Por quê? Porque empieza desde jovencito. Problema com o papai e com a mamãe. Nunca conseguiram submeter-se à autoridade de papai e mamãe. Depois, em la escola com o professor. Depois, em trabalho com o jefe. Depois, com o marido, com a esposa. Ou que seja. E daí, quando chegam à igreja, com quem vão ter problema? Com ele? Pastor. Com ele, pastor. E eu já contei essa história de um muchacho que estava aqui, verdade? Que me dijo, era meu amigo, tinha reite assim com ele, me dizia, pastor, quando eu cheguei aqui, que bendição. Eu te vi aí predicando com esse portunhol tuyo, pero algo tocou meu coração, eu vi uma paloma, e eu senti que algo poderoso, e eu me vou quedar na igreja. Até o dia que eu fui exortar esse irmão por algo que ele hizo aqui na igreja, eu o fui exortar, e ele disse, pastor, tu tenias aqui comigo, pero agora tu estás o mais baixo. Eu creio que o que vi não foi uma paloma, foi uma gallina que estava arriba de ti. Tu não sirves como meu pastor. E se foi da igreja. É assim. Não é que ele hizo isso por mal, é porque muitas pessoas têm dificuldade com a autoridade. E último, palavras de vida. Mira lo que é essa palavra de vida. Hebreus 13:17. Obedezcan a sus dirigentes e submetam-se a eles, pois cuidam de ustedes, como quien tienes de rendir cuentas. ¿De quem va? Eu vou rendir cuentas. Lo que eu hago com a igreja, contigo, eu vou rendir cuentas a Deus. Obedezcan-los a fim de que eles cumplam sua tarefa com alegria, sem quejar-se, pois el quejar-se não trai, o quê? Provecho nenhum. Amém? Porque esta palavra é um chamado para que tu puedas receber o que Deus tem para tu vida. Porque nós falamos que o tema do mensaje, palavras que determinam destino. Deus tem um chamado, Deus tem um destino, Deus tem algo poderoso para tu vida. E eu quero dizer-te que quando nós entendemos que o secreto é aprender a escuchar a palavra de Deus e receber o que Deus tem para tu vida. E se queres saber onde vas, haz como Pedro. Não trates de fazer tu próprio caminho,
Não te alejes de Jesús. Como Él dijo, Señor, ¿para dónde iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Manténgate firme. Sé bajo crítica, sé bajo persecución, pero mantente firme. La palabra que sale de nuestras bocas determinará el nivel de vida que tendremos. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras, dice el Señor, no pasará. Las palabras se cumplen. La palabra de Dios no cambia. Es nosotros que tenemos que cambiar. Y es así el reino de Dios. ¿Cuántos quieren ser usados por el Señor? ¿Cuántos quieren rendirse al Señor? Y yo declaro en nombre de Jesús que Dios te ama, Dios te ha escogido, pero Él quiere que tú seas, que entregues todo a Él. Dios quiere todo de ti, quiere tu corazón, quiere tu vida. Y yo declaro en nombre de Jesús sobre tu vida ahora. Yo declaro las bendiciones del Señor Jesús, que Él te va a usar con poder donde tú estás, que tú recibes ahora, Señor. Padre, toca a cada que está ahora cansado, aqueles que estão lutando, aqueles que estão enfrentando situações difíceis. Pois eu sei, Padre, que Tu eres poderoso para cambiar, para transformar, para hacer milagros e prodígios. Pero nós queremos declarar que queremos entregar todo a Ti, rendirnos a Ti e fazer Tu voluntad. Sonda-nos, Senhor, examina-nos, Senhor. Vê se há algum caminho mal. Senhor, ajuda-nos a entender e a escuchar Tu voz. E eu declaro sobre esta igreja, é uma igreja que avança, uma igreja que multiplica, uma igreja que hace discípulos, uma igreja que ama as almas perdidas. E eu declaro em nome de Jesus que há avance, que há crescimento, que há em nome de Jesus sanidade física, espiritual e emocional sobre tu vida. Eu los bendigo em nome de Jesus. Amém.